Lo que vamos a ver en esta semana en la clase de hoy es movimiento en dos dimensiones. Para eso ya vimos la semana pasada el contenido en una dimensión. Ahora basta con entender de que se puede aplicar exactamente el mismo que hemos visto hasta ahora, pero en más de una dimensión. La diferencia va a estar simplemente en que cuando tenemos los ejes coordenados, tanto en la clase pasada, lo vamos a poner acá, teníamos solamente un eje, independiente en qué dirección iba, si era vertical o horizontal, y ahora se agrega simplemente otro eje. A esto se le llaman movimientos, todas las partículas que se van a mover, desplazar dentro de este plano, ahora es un plano, se le llama movimiento en dos dimensiones. Todavía no vamos a entrar en detalle en tres dimensiones, solamente en dos. ¿Cuál es la diferencia significativa? Es que si antes teníamos ecuaciones para un solo eje, la ecuación de distancia, velocidad y aceleración, ahora tenemos exactamente las mismas para las otras, para el otro eje que aparece. La otra también, como decirlo así, como propiedad matemática que aparece, es la que relaciona tanto los ejes, en este caso podemos llamarlo eje X, con las ecuaciones del eje Y. Esta relación es nosotros lo que llamamos descomponer o componer vectores, es trabajar con vectores. Ya que por eso hicimos la clase de vectores, que es la cual ahora que tenemos un vector, yo puedo descomponer lo que habíamos hecho con la proyección. Si no recuerdan, vean la clase de vectores que está en YouTube. Y podemos descomponerlo de la misma forma en el eje Y. Eso aparecía un seno y un coseno de un cierto ángulo. Entonces, exactamente eso. Es tener ahora, en vez de tres ecuaciones, tenemos 6 ecuaciones. Eso también quiere decir que cuando trabajemos en tres dimensiones, si agregamos la dirección z, va a aparecer otra combinación de ecuaciones de distancia, velocidad y aceleración, y todas las que veamos, va a aparecer del mismo paquete. Entonces, conceptualmente no hay mucha diferencia, solamente que ahora se aplica el concepto de vector para la descomposición, pero más que eso no. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son movimientos en dos dimensiones. Para eso, el caso más simple y el que más uno estudia es el lanzamiento de proyectil. Se refiere al lanzamiento de proyectil a cuando yo tengo un objeto y yo lo lanzo. Lo lanzo para que caiga en otra posición. Entonces, ustedes saben, por la experiencia propia que ya han tenido de lanzar cosas, todos hemos lanzado una piedra, un borrador, lo que sea, que el movimiento que obtiene esto está determinado por una cierta forma, que llamamos parábola. Esa forma se llama parábola. Y lo importante es ponerse a pensar de por qué realmente tiene esa forma, porque por qué no puede hacer este movimiento, o hacer este movimiento, o hacer de todos los posibles movimientos, la naturaleza siempre escoge esa figura. Y por eso es la que vamos a estudiar hoy día, que es la parábola. Para eso, ya la mayoría de la gente trabajó en verano con las simulaciones y una de ellas era el lanzamiento de proyectil, en la cual yo les recomiendo que trabajen en sus tiempos libres cuando estudien este contenido del lanzamiento de proyectil o movimiento en dos dimensiones, es que vuelvan a trabajar con esta aplicación. Para eso se van a internet. Esta guía, por si acaso, ya está subida en el aula, entonces igual la pueden hacer. O simplemente PET simulaciones, se van a movimiento y lanzamiento de proyectil. Entonces ya apretan el lanzamiento de proyectil y les tiene que cargar ahí la página. Ya, vamos a ver. Déjenme mandar un correo, que ya me están llegando consultas de cuál es el ID. Yo pensé que el ID ustedes ya lo habían visto.
Entonces el correo dijo que ya empezara a no mandar tanto correo porque ustedes tienen que, para poder asegurarme que ven aula. Vamos a ver, voy a contestar a sus 5 personas. Pedro el Canto, link. Esta semana. Y acá vamos a contestar el correo. Ya, entonces estaba contactando a sus compañeros que no se podían conectar. Siguiendo, los vamos al laboratorio, a la opción del laboratorio, y ahí tenemos exactamente el mismo ejercicio. No sé si cuando ustedes lo hicieron en verano, les dijeron todas las herramientas que podían hacer. Primero, pueden mover la base del objeto para que lo hagan a diferentes ejercicios. Puede ser que en el laboratorio o en la tarea de ahora les salgan problemas de ese estilo. Lo segundo es que pueden mover la base a la que quieren lanzar el objeto, a donde quieren que caiga. Pueden inclinar el objeto solamente apuntando con el dedo o con el mouse que está en el computador, en la parte de la amarilla, e inclinarlo al ángulo que ustedes quieren. Y tienen el botón rojo para poder hacer el lanzamiento. Para poder modificar cosas, pueden modificar tanto la masa, acá en las opciones que hay en la barra lateral derecha, el diámetro, que no influye tanto, y la gravedad. Y la resistencia al aire si es que quiere que haya resistencia o no. También pueden cambiar el objeto y en las opciones de abajo tienen este que es muy importante, que es la velocidad inicial, que es el que va a determinar más o menos hasta dónde llega el objeto. Ahora lo vamos a centrar solamente en un caso tipo. Y es lo que vamos a conversar antes que ustedes empiecen a trabajar con esta clase. Cuando yo tengo la proyección en el eje Y y en el eje X, y hago un lanzamiento proyectil, genera esta figura que ya hablamos que era una parábola. Ahora, cada uno de estos puntos del movimiento me va a determinar tanto la posición en el eje X, la posición en el eje Y, la velocidad respecto al eje X y la velocidad en la posición en el eje Y. Y la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y el tiempo. El tiempo no tiene sentido que sea eje X y eje Y porque es una dimensión más, es independiente. Entonces, en ese punto, yo puedo saber cuánto vale X. Y el X es simplemente el valor que hay desde acá hasta acá, la proyección en el eje X. El eje Y, por otro lado, va a ser la proyección en el eje Y. Ahora, sobre las velocidades. Las velocidades se obtienen a partir de las ecuaciones que nosotros ya vimos en la clase pasada, para determinar cuánto vale la velocidad y la velocidad final, que es la que vamos a hablar ahora, y habían unas ciertas ecuaciones para poder determinarla. La tenemos que aplicar tanto en el eje X para obtener la del eje X y la del eje Y para obtener la del Y. Ahora, y la aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y, se aplica exactamente lo mismo, que son las ecuaciones para poder obtenerla. Ahora, esas ecuaciones son las que están descritas acá, en la parte de abajo, que las voy a enmarcar. Estas son las que hemos visto hasta ahora en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los pasos a seguir para resolver un problema en una dimensión? Que era poder obtener por medio del gráfico tanto las ecuaciones de movimiento de la velocidad y del desplazamiento. Ahora, para 2 dimensiones, se hace exactamente igual, pero en la parte de las velocidades hay que ponerle un subíndice que es respecto al eje X
o respecto al eje Y. Y de igual manera, la aceleración. Lo vamos a escribir y vamos a trabajar con ellas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a borrar un poco. Espérenme, están mandando los correos a los todavía. Entonces, vamos a borrar acá. Y teníamos como ecuaciones, si se acuerdan, la primera que obteníamos era la velocidad, que la velocidad iba a ser igual a la velocidad inicial más por la aceleración, que vamos a borrarla y vamos a poner la aceleración, no G, por un delta T. Ahora los vamos a parar solamente en esto y vamos a discutir. Cuando ahora yo tengo tanto un eje X y un eje Y, van a haber dos velocidades. Una va a ser la velocidad en X y otra va a ser la velocidad en Y. Cuando yo escriba velocidad en X o velocidad en Y, me estoy refiriendo en un punto determinado. Ejemplo acá. En ese punto yo quiero saber cuánto vale la velocidad en X y la velocidad en Y, que son las finales. Se llama final porque hasta ese tramo a mí me interesa ese punto. Aunque el tramo siga, por nomenclatura se pone el final. En ese punto. Entonces, para poder calcularla en el eje X, voy a necesitar la velocidad inicial, pero en el eje X, más la aceleración, pero en el eje X, y el tiempo se deja igual porque independiente de dónde lo mire, si no mire tanto en el eje X o en el eje Y, el tiempo va a ser exactamente el mismo. Ahora yo hago exactamente lo mismo, pero al Y necesito su velocidad inicial, su aceleración en el respecto al eje X y el tiempo. Ahora, lo único que uno tiene que preguntarse es dónde obtengo la velocidad en X y la velocidad en Y. Y para eso, uno tiene que imaginarse que, supongamos que tengo la velocidad en ese punto. Tengo la velocidad final, o tengo la velocidad inicial, estamos en el caso de la velocidad inicial. Voy a borrar acá, y tengo la velocidad inicial, con que sale el objeto. Esa velocidad inicial va a salir con un cierto ángulo. Y yo puedo descomponer para obtener la velocidad en X, que va a ser este eje, que es el cateto adyacente, y el cateto adyacente es el coseno del ángulo por la magnitud de la velocidad inicial. Y el eje Y, la velocidad inicial, va a ser el cateto opuesto, que es un seno por la magnitud de la velocidad inicial. Entonces yo tengo que saber la velocidad inicial, por eso en el laboratorio, cuando uno trabaja en el laboratorio, yo puedo jugar con esta velocidad y yo la puedo descomponer para poder ver de esa manera. Podemos hacer un lanzamiento proyectil ahí y las componentes. Vector velocidad. Entonces, si yo hago este lanzamiento para que lo tomen en consideración, yo puedo ver las componentes de la velocidad Y y la velocidad X. Lo puedo hacer más lento. Entonces, en cada punto, ejemplo, en ese punto, yo voy a tener una componente en la velocidad X y una componente en la velocidad Y. Si yo calculo por Pitágoras, porque tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y. Si, acuérdense que lo que hicimos en la clase pasada, si yo tengo la velocidad en Y, la puedo trasladar para acá para poder calcular el vector final, que sería el de acá. Yo lo puedo calcular por Pitágoras, para obtener la magnitud que hay acá. Si yo hago Pitágoras, significa que este lo tengo que elevar al cuadrado al X y la velocidad en Y al cuadrado. Y el coseno cuadrado y el seno cuadrado me da un 1.
Entonces se van a ir, porque me va a dar un 1, me va a quedar solamente el b cuadrado. Y es la velocidad que yo quiero tener. Fíjense que si yo reemplazo b sub 0 cuadrado y por el mismo color, velocidad inicial en i al cuadrado, me va a quedar un coseno y un seno cuadrado en factor común. Aquí va a haber un coseno cuadrado más un seno cuadrado y afuera un b sub 0 cuadrado. Eso es un 1 por leyes trigonométricas. Y me va a quedar que los cuadrados de un número que es el Pitágoras me da la hipotenusa. Entonces, en esta simulación, si yo hago eso, obtengo la velocidad inicial. El problema es que si se fijan, el y es el que varía, el x se mantiene siempre igual. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasaría que en el eje x, fíjense si yo hago el lanzamiento de nuevo, yo lanzo este cohete, la magnitud, la velocidad en i varía, pero la x se mantiene constante? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué parte no entendió? Para poder saber qué explicar. Hable nomás, si no hay problema. Hola, desde que empezó a decir las velocidades al cuadrado, como que ahí me perdí un poco. Ah, ya. Sí. Primero, tú, mira, vamos a hacerlo, acá vamos a borrar, y voy a lanzarlo. Ujú. ¿Por qué no lanzo ahora? Ahí. Voy a parar un punto determinado. ¿Ven Claro, esas componentes? Esas son las componentes de la velocidad en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? sí, Ahora, si yo tengo ese punto y yo quiero saber la velocidad final, la velocidad como componente casi total, y no las componentes en X y en Y, claro, yo tengo que resolver geométricamente este problema. Aquí tengo un B sub X y un B sub Y, ¿sí o no? sí, Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este? Entonces yo estaba diciendo que si uno lleva este B sub Y acá, se da sí, eso cuenta que es hay un Pitágoras. triángulo, sí, es Pitágoras. Pero Ujú. yo estaba diciendo que para asegurarnos que realmente era Pitágoras, bastaba Ya, que aunque lo fijáramos en la parte de acá abajo, en el cuadrado rojo, si yo elevo al cuadrado la velocidad en X y elevo al cuadrado la ujú. velocidad en Y, me queda un coseno cuadrado. Y en el otro me queda un seno cuadrado, ¿sí o no? Claro, Por el mismo componente, multiplicado sí, por... Entonces, factor común. ¿Factor común de qué? De un coseno cuadrado más un seno cuadrado, ¿sí o no? claro, eso es ¿Y uno. cuánto es? Es 1. Sí, Entonces, ¿qué te queda? Simplemente 1 por la velocidad final al cuadrado. Era para ah, asegurarme que claro, realmente es un Pitágoras. sí, Aunque uno lo ve y dice, sí, igual es bueno demostrar de vez en cuando esas cosas. ¿De ah, dónde ya, sale? bien, ¿De dónde sale esa demostración? claro, justo ahí me caí. Pero Ya, bien, gracias. ya. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo ahora es por qué cuando yo voy avanzando este lanzamiento, la velocidad en Y varía, pero no la del X. ¿Por qué la flecha en el eje Y, cuando yo la lanzo, cambia de tamaño, pero la flecha en el eje X se mantiene siempre constante? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O alguna idea de por qué pasa eso? Eh, claro. ¿Mm? Sí, es la del I por la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? La aceleración. Es una aceleración. Lo que pasa es que la única aceleración que hay en estos ejemplos de lanzamiento, porque estamos en la Tierra, es la gravedad que va hacia abajo, la aceleración de gravedad. Entonces, va solamente en la dirección vertical. Entonces, cuando nosotros escribimos las ecuaciones, ¿se acuerdan? Cuando teníamos las ecuaciones de velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración en delta t, y lo hacíamos tanto para el eje X y lo hacíamos para el eje Y, voy a poner acá, y igual v sub y más la aceleración en Y delta t. En X no hay aceleración, es cero.
porque la aceleración que existe solamente va hacia abajo en el eje Y. Entonces la velocidad en todo momento en el eje X, eso me está diciendo la ecuación, en todo momento tiene que ser constante en el eje X. Y solamente va a variar en el eje Y. Y por eso cuando nosotros hacemos ese lanzamiento, varía en el eje Y, pero no en el eje X. Esa variación que hace que el eje Y tenga una variación, hace también que la velocidad varíe. A medida que yo voy avanzando, vamos a poner la total, va a llegar un punto en que se va a detener en el eje Y y después va a ir hacia abajo. Pero si yo solamente me preocupo en el X, siempre va a avanzar hacia la derecha, con la misma velocidad en la velocidad hacia la derecha. Pero es en el Y que va a haber un punto en que se detiene, que la vertical va a dar 0. Ya. Entonces tenemos esa ecuación, que son en las dos dimensiones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Pero voy a tener otro alumno. Ya, les vuelvo a recalcar de que desde coordinación los pidieron, igual les habían dicho a ustedes, que traten de ver el aula y ahí suben los links de las clases, ¿ya? Entonces, como para que empiecen a estar atentos al aula y obligarlos a que por lo menos vean el link de las clases, ¿ya? Entonces no esperen tanto ahora mis correos, la coordinación. Ahora sigamos. Hagamos un ejemplo y para eso vamos a usar el humano bala. Entonces yo lo que quiero es que lean tranquilamente el enunciado, que lo haga, le voy a dar un tiempo razonable. Pueden hacer consulta entre medios si no entienden algo o están haciendo algo. Y después lo vamos a centrar y lo vamos a hacer tranquilamente. ¿Ya? Para eso, lean, se trata de una persona que tiene 70 kilos, lo vamos a marcar ahí porque es una información, es lanzada por un cañón. Vamos a poner silencio, que alguien está yendo Moisés o el Dorado. Entonces, lanzado por un cañón desde una altura de 5 metros, con un ángulo de inclinación de 30 grados y aterrizando a una distancia de 21 metros. Entonces, hasta acá, hasta este punto, ustedes lo tienen que dibujar simplemente. Es el primer consejo y es lo que voy a hacer yo que haga. Entonces dicen que una persona es lanzada desde un cañón que está a una altura de 5 metros. Entonces acá está el cañón y aquí hay 5 metros. Voy a quitar el 0 que me asegure que es un 5 y voy a poner 5. Entonces está a una altura de 5 metros desde el suelo. Se lanza con 30 grados y aterriza, entonces él se mueve, avanza, 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 avanza y aterriza a una distancia de 21 metros. Entonces la distancia que hay desde acá hasta acá son 21 metros. Entonces te dice modela, que son los pasos que hablamos la clase pasada, esta situación para encontrar la rapidez inicial que parte el cañón. Entonces lo están preguntando con qué velocidad parte acá el cañoncito. Entonces, trabájenlo un poco, resuélvalo con las ecuaciones que ya hemos hablado y a tiro lo vamos a hacer.
Si tienen dudas, me lo van diciendo. Igual lo vamos resolviendo. Ya. Entonces, lo vamos a hacer de dos formas. Una de la forma como por ecuación, por decirlo así, algebraicamente. Y la otra forma que vamos a utilizar es más o menos usando el concepto que vimos en la clase pasada de resolver problemas de una dimensión. ¿Ya? Primero, vamos a dibujar el problema, siempre hay que dibujarlo, denotando la información que tenemos, en la cual hay 5 metros de altura, se lanza con un ángulo de 30 grados y el objeto avanza hasta caer a una distancia de 21 metros. Entonces, la única información que tenemos clara es que la distancia desde aquí hasta acá vale 21. ¿Qué distancia sería esa? ¿Sería distancia, desplazamiento y en qué eje estaría? ¿El desplazamiento? Sería el desplazamiento, ¿ya? ¿Y de qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? Eso, en el X. Eso lo tienen que determinar ustedes, porque, ejemplo, yo he visto gente que lo cambia y dice eje Y. Eso depende de su sistema de referencia. Puede ser Z, X, la letra que estén ocupando. Entonces yo sé que 21 metros va a ser en el eje X. Ahora, ¿qué otra información tengo además del ángulo? Inconscientemente yo tengo la distancia que hay desde este punto a este punto, que son 5 metros, ¿sí o no? ¿Y eso qué valor sería? ¿Sería exactamente el valor de aquí a acá? Sí. Entonces, como calculé el delta X, también yo puedo calcular el delta Y. El tiempo que se demora, no lo he calculado, lo vamos a calcular ahora, pero no es 12, por si acaso. Ahora, hacia el ojo no da, es como del rango del 2 o 1, y algo. Entonces, delta I, yo me aseguro que son menos 5, o puede ser 5 dependiendo de mi sistema de referencia. Si yo me paro acá arriba, va a ser menos 5, y si me pongo abajo, igual me estaría dando el final 0 y el inicial 5. Entonces me quedaría final menos inicial, igual me quedaría estando menos 5. Independiente del sistema de referencia, hay una diferencia ahí de altura, menos 5. Este es el menos intuitivo, este es el que casi nadie se fija. El más fácil del delta X, pero el delta Y casi todos lo omiten, o cuesta un poco verlo. Ahora, como yo tengo delta X, yo puedo acordarme de las ecuaciones que habíamos visto en los otros cursos en la semana pasada, que era que delta X era simplemente la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí o no? Delta T, más un medio de la aceleración al T al cuadrado, es lo de la semana pasada. Entonces hay que escribir ahora exactamente lo mismo, pero para el eje X. Para eso voy a borrar el dibujo, porque igual es intuitivo, no hay problema en borrarlo. Y empezaríamos trabajando primero con el delta X. El delta X sería la velocidad inicial en el X, vamos a poner ahí delta X,
por delta t más la aceleración. Pero en el eje X ya hablamos que no está la aceleración de gravedad. Entonces la ecuación me queda hasta ahí. Ahora, delta x por la velocidad inicial en x. Y la velocidad inicial sería simplemente la velocidad inicial del objeto por el coseno del ángulo, por descomposición, ya que el eje X, cuando yo lo lanzo, es el cateto adyacente, y el adyacente es con un coseno. Entonces me queda rho sub 0 por coseno de t por delta t. Y tendría que reemplazar. Este valor yo no lo conozco, eso es lo que me están preguntando. Este ángulo sí lo conozco y el delta t no lo conozco. Este valor yo sé cuánto vale, que es 21, porque es lo que se desplazó finalmente, 21 metros. Entonces tengo dos incógnitas. Tengo esta y tengo esta. Como tengo esas dos incógnitas, me falta otra ecuación, ¿sí o no? Para poder resolver un problema tengo que tener tantas ecuaciones como letras. Y ahora tengo el delta i. El delta i va a ser la v sub i por delta t más un medio de la aceleración por t al cuadrado, delta t. Delta i, entonces, va a ser v sub 0 por seno, porque el cateto opuesto ahora. Delta t, y la aceleración, si el eje y va para allá y la aceleración va para abajo, es negativa. Por eso cambia el signo. Y yo sé que más o menos en estos ejercicios vale 10, la aceleración delta t. Entonces aquí tengo la segunda ecuación. Delta i, yo sé cuánto vale. Vale menos 5. Porque es la distancia que hay desde donde yo lo lancé hasta donde él llegó, pero en el eje y. Tengo una incógnita, dos incógnitas. El alfa lo conozco. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces simplemente tendría que reemplazar. Y ahora viene el problema. El único problema que van a tener es poder reemplazar. Porque tienen una ecuación cuadrática. Aquí tienen una ecuación cuadrática de t. Y en la otra tienen una ecuación lineal. Entonces ahí tienen que ver dónde reemplazan y cuál es la letra que quieran reemplazar primero. Yo lo que haría sería de la partir con la más difícil, con la cuadrática, y despejar delta t. Acuérdense que una cuadrática va a ser menos b más menos b cuadrado menos 4ac, partido en 2a. Entonces voy a tener dos posibilidades, una positiva y una negativa. Ya hablamos en la clase pasada que solamente me va a servir la opción del menos b más algo. ¿Por qué? Porque me da el tiempo positivo, el tiempo negativo no existe. Ese delta t lo reemplazo en la primera ecuación que no considere, y ahí podría obtener el b sub 0. Entonces ya depende de las herramientas que ustedes tengan para dar los valores exactamente sin equivocarse. Veamos, hagámoslo. Entonces, voy a escribir la ecuación de abajo como menos 5 b sub 0 seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Vale un medio, ¿sí o no? ¿Cómo saber cuánto vale el seno de 30? Siempre en todas las pruebas de física te van a poner o el ángulo de 30, o el ángulo de 45, o el ángulo de 60. No te van a poner más que esos ángulos, sería muy raro que te pusieran otro. Entonces, hay una regla que sirve, que es la que yo hago esto. Escribo seno coseno, raíz, y escribo 0, ángulo 0, 90, la mitad de 90 es 45, entre el 45 y el 90 está el ángulo de 60, y entre el 45 y el 0 está el 30. Y la regla es la siguiente. Yo tengo que saberme que parte en 0 el seno, después 1, 2, 3, 4.
Y después al revés, 4, 3, 2, 1, 0. Y todo eso dividido por 2. Y ahí tengo todos los ángulos. Ejemplo, seno de 60. Seno de 60 vale raíz de 3 medios. Seno de 30. Seno de 30 es raíz de 1 partido en 2, 1 medio. Y así pueden hacer todos los ángulos, por si no se sabían esa regla. Entonces el seno de 30, yo estoy seguro que es 1 medio. Entonces voy a escribir ahí 1 medio, me ahorro el espacio, delta t menos 1 medio por 10, que me daría 5, delta t cuadrado. Paso todo para el lado para dejarlo positivo y me quedaría 5. Y ya no voy a escribir delta t, voy a escribir t como 5t cuadrado menos b sub 0 medios t menos 5. Y reemplazo arriba para obtener los valores de t. Entonces t me daría menos b, que sería b sub 0 medios, más menos, pongamos el menos igual por si acaso, b cuadrado, que sería b sub 0 partido en 4, menos 4ac, menos 4 por 5 por 5. Y este es un más porque el c está en negativo. Partido en 2a, que sería 10. Obtendría entonces b sub 0 medios más menos 5 por 5, 25, 25, 100. Me quedaría b sub 0, 4 más 100 partido en 10. Ahora tendría que resolver esta raíz. O dejar el valor ahí, simplemente. Ahora que tengo t, lo podría reemplazar en la otra ecuación, que era b sub x, para obtener la velocidad final. Me quedaría en el b sub x, voy a borrar acá, 21, que era el delta x, b sub x, que era el inicial, por coseno del ángulo, por t. Ahí tendría que reemplazar el t para obtener la relación de los b sub x. Ahora, la otra forma, que es más intuitiva, si es que estuvieron la semana pasada con 1D, es la siguiente. Yo hago el lanzamiento de proyectil, el mismo ejemplo que estamos haciendo ahora, ahí, con altura. Y yo sé que desde acá hasta acá tengo un desplazamiento total de mayúscula. Si no existiera gravedad, yo cuando lanzo este objeto con una cierta velocidad, este objeto tendría que moverse así, infinitamente. Como no hay gravedad, entonces va a ser la velocidad por delta t. Y el factor de gravedad, que lo que hace que es que baje, que llegue hasta este punto, es la parte de la ecuación que es 1 medio de g delta t cuadrado. Entonces, fíjense, es exactamente lo que habíamos hablado en la clase pasada de vectores y primera dimensión. Que el vector d, que es el vector suma, es simplemente la suma de dos vectores. Que en la primera parte es la velocidad y la segunda parte es la que hace la componente de la aceleración. Si no existiera la parte roja, este objeto simplemente iría hacia arriba si no hubiera gravedad. Pero como hay gravedad, el objeto tiene que ir obligadamente hacia abajo hasta llegar a ese punto. Y ahí tenemos la ecuación de movimiento, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces,
podemos sacar las ecuaciones. Primero, yo sé cuánto, voy a borrar acá, disculpen la ecuación. Yo sé cuánto se desplazó este objeto en este eje, 21. Entonces, yo sé que 21 tiene que ser igual a la velocidad, lo vamos a poner a que lo vean de esta forma, a la velocidad delta t, que es la parte azul, la proyección, y como es la proyección, es un coseno de 30. Y obtenemos la misma ecuación que hicimos recién de la otra forma. Coseno de 30. Tenemos la primera ecuación. Y la segunda, también la podemos hacer por proyección, y la tenemos que dar cuenta que todo el vector rojo, toda la parte, primero, toda esta parte que está acá, que esa parte va a ser, voy a borrar acá, disculpen, que me falta espacio, va a ser la proyección de este vector, pero en este eje. Entonces, esa proyección va a ser la velocidad inicial por delta t seno de 30. Y esa distancia va a ser igual a todo el vector rojo, que sería un medio de la aceleración por delta t cuadrado, menos 5 metros, porque tengo que restarle esta distancia pequeñita. Todo el vector rojo menos 5 me da la proyección en X. Y si se fijan, si ustedes despejan, le queda la ecuación que habíamos hablado. Delta I igual a B sub 0 por la proyección seno delta T menos un medio de la aceleración T cuadrado. Para eso vamos a ver la guía. Esta guía está subida ahora en el aula, y en la cual podemos primero hacer el dibujo. Aquí lo hacen con la simulación, y aquí hablan de lo que hablábamos exactamente. Primero hacerlo, ellos lo hacen calculando toda esta distancia, D. Después ellos dicen, ¿qué pasaría si no hubiera aceleración? ¿Y cuál es el vector aceleración? ¿Qué es lo que describen ahí? ¿Qué es lo que estábamos hablando ahora? A partir de eso, hacer la descomposición de distancia. Consideran que esto es 21. Entonces, esto por coseno del ángulo me tiene que dar 21. Y esto por ser el ángulo me tiene que dar esto. Entonces, fíjense. B sub t por coseno me da 21. Y B sub 0 por t por seno me da este pedacito. Y ese pedacito más esta distancia me da el vector total, que es un medio de 10 por delta t. Ahí uno puede aplicar, no sé, para calcular la t, también es más fácil dividir. Fíjense en este detalle. Esta es otra forma de poder resolver también el problema. Si yo divido, se me va a ir los delta t, los b sub 0, los t, y me queda un coseno partido en seno, que sería, o al revés, si lo hago al revés me quedaría un seno partido con coseno, que sería tangente de 30. Y tangente de 30 es 5t cuadrado menos 5 partido en 21. Y puedo despejar t más fácilmente. Vuelvo a decir, esa forma, háganla, practíquenla, y es cuando yo divido tanto en el eje X como en la parte antes del igual y después del igual. Es una proporción. Porque tienen que cumplir exactamente lo mismo. Y se puede hacer, es juntar la ecuación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Entonces ahí trata de resolver, dice, como obtenemos la velocidad del humano llega al suelo, la magnitud y la dirección, acá debemos representarlo en otra ecuación.
que es lo que hacen a continuación. Ahí ahora que obtienen la velocidad, la reemplazan y para ver las velocidades tanto en el eje X como es para obtener la velocidad final, simplemente. Como ya calcularon la velocidad inicial, que a este valor que tienen que llegar, aquí un compañero dijo que daba 12 y realmente 1,85 y la velocidad inicial es 13. Entonces, si ahora yo sé que la velocidad inicial es 13, la pongo ahí, 13,1, y yo sé cuánto vale la gravedad y el tiempo, yo puedo calcular la velocidad con que cae el objeto. ¿Con qué velocidad el objeto va a caer? Y si sé la velocidad, yo también, como esto es un lanzamiento de proyectil, al caer al suelo se forma un ángulo, y yo puedo saber ese ángulo con que llega. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como un resumen general de hoy día, que es la introducción para movimientos de dos dimensiones? Es que son exactamente las mismas ecuaciones de desplazamiento y velocidad que vimos en el lanzamiento de un movimiento, en una dimensión. En una dimensión son exactamente las mismas ecuaciones. La diferencia, y es lo que tenemos que entender, es que aparece una descomposición. Sí o sí van a haber descomposiciones, tanto en el coseno y tanto en el seno. Y entonces hay que repasar cuándo ocupo seno y cuándo ocupo el coseno. El seno es cuando hay un cateto opuesto. ¿Cómo recordarse que es un seno? Porque si este ángulo es muy pequeño, este ladito como es muy pequeño, casi cero, y seno de un ángulo muy pequeño es cero. Entonces, este cateto está relacionado con la propiedad trigonométrica seno. Mientras que este cateto, cuando se hace muy pequeño, ahí, cuando esto se hace muy pequeño, va a tender a medir exactamente lo mismo que él. Un ángulo muy pequeño, casi cero. Entonces va a valer casi 1. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces, para cuando este lado es coseno, que el cateto adyacente, y el opuesto el seno. Esa es la única diferencia en dos dimensiones, que aparece el concepto de vector y el módulo y descomposición. Por eso les recomiendo que vuelvan a ver los videos. Puede ser que el fin de semana suba unas cápsulas de vectores, de descomposición, de vectores seno y coseno, para que estén atentos en eso. Después es usar la geometría que hemos estado viendo ahora. Pueden ser tanto las ecuaciones como la geometría, como el dibujo que hemos hecho. Yo le encuentro que para hacer estos vectores hay que sentarse primero y pensar bien las cosas, tomarse un poco el tiempo con una taza de té y darle tiempo. ¿Qué significa este vector? ¿Qué significa este vector y este vector? Pero ojalá que con lo que hemos hablado entiendan un poco eso, del concepto. Que esto es el desplazamiento, el más fácil es el verde. Sí o sí, eso es el desplazamiento. Este vector verde sí o sí es un punto final y el inicial. Pero el azul y el rojo no es tan fácil. El verde es qué pasaría si no hubiera aceleración, que es la parte v sub 0 por t. Y la parte roja es la parte de aceleración, 1/2 de gt cuadrado. Por eso en el eje X, cuando yo escribo las ecuaciones del eje X, el delta X, solamente escribo v sub 0t, porque no hay aceleración. Y como el i tiene aceleración, el vector rojo. ¿Ya? Usar el teorema de Pitágoras, sí o sí, porque ahí se forman triángulos con ángulo recto. Hay un ángulo que es de 90 grados, y eso nace porque nuestro sistema de referencia tiene un ángulo de 90. Si nuestro sistema de referencia está chueco, todo está chueco y por lo tanto no podemos aplicar Pitágoras. Y eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces la clase la vamos a dejar por lo menos hasta acá hoy día, para que repasen este contenido, no se vuelvan locos. Esta guía está subida, por si acaso, está subida al aula, y yo les recomendaría que hicieran por su parte el ejercicio que después viene a continuación, el de la barra en un bar y el de la moneda que viene después. Hay una de una moneda ese. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar también para la próxima clase,
al día jueves, vamos a hacer los dos ejercicios, como volver a explicar, pero estaríamos pasando ya a la segunda parte. Ah, sí, ahora por favor, que ya sé que está la mayoría, escriban presente. Y eso, recuerden revisar el aula, por favor, quédense atentos. Hoy día suben, más seguro, sí o sí mañana va a estar subida la otra tarea. Yo pregunté si había una posibilidad como de que las tareas no se entregaran tan en poco tiempo. Dijeron que era el tiempo normal que uno hacía, y antes clases normales se entrega menos tiempo, o sea, no lo pueden comparar con física 100. Se les pide que empiecen a aprender más a manejar el tiempo y todo eso. Y eso, si se llega a caer el sistema, no se preocupen, siempre se habilita para que den más tiempo para subir las tareas. Cualquier duda me lo mandan en el correo. Y recuerden que esta clase igual va a volver a ser subida al canal de YouTube para que ahí estén atentos a los videos. En el canal ahí está el Solicius. Si no se han suscrito, suscríbanse. Ya van 132 personas. Y ahí se van a seguir subiendo los videos de la clase. ¿Ya? Eso. Cualquier problema que tengan con internet o cosas así, igual hablen con coordinación y pueden hablar conmigo y lo estaríamos viendo. ¿Ya? Cuídense y cualquier duda me lo pueden escribir por correo. Yo estoy atento a revisar y a contestar los correos. Cuídense. Chao, chao.